Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos la alquimia de las finanzas. El funcionamiento de los mercados financieros ha sido durante décadas objeto de análisis, especulación y debate. Desde la visión clásica de la eficiencia de los precios hasta modelos cuantitativos sofisticados, la mayoría de las teorías han partido de una premisa básica: que el mercado, en su conjunto, es un reflejo racional y objetivo de la realidad económica. George Soros, a lo largo de su vida como inversor y pensador, ha desafiado con firmeza esta visión. En The Alchemy of Finance, propone una forma radicalmente distinta de entender los mercados. No como espejos, sino como motores activos que moldean la realidad que se supone deberían reflejar. Desde las primeras páginas, Soros abre un espacio de reflexión crítica. Nos presenta no una teoría cerrada, sino una exploración intelectual que une economía, filosofía y experiencia práctica. Su punto de partida es tan simple como poderoso. Los participantes del mercado, inversores, analistas, gestores, políticos, no actúan con información perfecta ni con lógica impecable. Por el contrario, están inevitablemente condicionados por sus percepciones, emociones, creencias y limitaciones cognitivas. Y estas percepciones, lejos de ser neutras, influyen activamente en los precios y en los hechos económicos mismos. Este fenómeno, al que Soros denomina reflexividad, es el corazón conceptual del libro. La reflexividad describe un ciclo en el que las creencias de los agentes del mercado afectan la realidad económica, que a su vez altera esas mismas creencias. Así se generan bucles de retroalimentación que pueden amplificar movimientos hasta crear desequilibrios extremos. Lo que empieza como una expectativa puede terminar por crear la realidad que anticipaba. Esta idea desafía la noción dominante de que los mercados tienden automáticamente al equilibrio. Para Soros, el desequilibrio es la norma. Los precios no solo reaccionan a los fundamentos, los modifican. Las burbujas especulativas, las crisis financieras, las corridas de divisas o los ciclos de auge y recesión no son fallas del sistema, sino expresiones naturales de su dinámica reflexiva. Lo revolucionario aquí no es solo la teoría, sino su aplicación. Soros no se limita a denunciar una falla conceptual. Ha basado sus decisiones de inversión en esta visión del mundo. Su carrera como gestor de fondos, especialmente al frente del Quantum Fund, ha sido una constante puesta en práctica de la reflexividad. En lugar de buscar el valor real de los activos con herramientas tradicionales, ha observado con atención los procesos psicológicos y sociales que distorsionan esa percepción y ha apostado a sus consecuencias. En este sentido, The Alchemy of Finance es tanto una propuesta teórica como una confesión de método. Este enfoque lo lleva también a una crítica profunda a la economía académica tradicional. Soros considera que los modelos que tratan de explicar los mercados en términos de equilibrio racional están profundamente desconectados de la realidad. No porque sean falsos en sus supuestos, sino porque ignoran la falibilidad humana, ese margen inevitable de error e interpretación que acompaña a todo acto de conocimiento. En lugar de intentar eliminar ese margen, Soros lo sitúa en el centro del análisis. El libro, desde su comienzo, se aleja del tono de los tratados técnicos. No busca adoctrinar, sino compartir un modo de pensar. A través de su lenguaje preciso pero accesible, Soros nos invita a mirar el mundo financiero con otros ojos. No como un reloj suizo que avanza por leyes precisas, sino como un organismo vivo, impredecible, impulsado por emociones, narrativas y expectativas que se retroalimentan sin cesar. Así, The Alchemy of Finance no es un libro que se limita al mundo bursátil. Habla de política, de economía global, de teoría del conocimiento, de ciclos históricos. Nos prepara para comprender un universo donde la racionalidad no es total y donde los actores no son observadores pasivos, sino agentes que constantemente transforman el juego en el que participan. En otras palabras, un universo donde el conocimiento no es solo descripción, sino intervención.
Este primer paso es clave. Nos sitúa en un terreno donde las reglas no están escritas en piedra, donde el conocimiento financiero exige humildad, atención al detalle y una disposición constante a cuestionar nuestras propias creencias. Y donde, por encima de todo, comprender cómo pensamos sobre el mercado es tan importante como comprender el mercado en sí mismo. Una vez que se ha establecido que los mercados no funcionan como mecanismos perfectamente racionales y autorregulados, es momento de adentrarse en el núcleo teórico que sostiene todo el pensamiento de George Soros: la teoría de la reflexividad. Este concepto no es solo una herramienta de análisis financiero, sino una lente filosófica con la que Soros interpreta la realidad social, política y económica. Es, en efecto, la columna vertebral de The Alchemy of Finance, y su comprensión permite reordenar toda nuestra visión sobre cómo operan las fuerzas del mercado. La reflexividad parte de una observación fundamental. En el mundo de los mercados, los observadores no son ajenos a lo que observan. Los participantes, traders, gestores, banqueros centrales, periodistas financieros, no se limitan a describir la realidad, también influyen en ella con sus decisiones, sus expectativas y sus narrativas. Esta interacción entre percepción y realidad crea un ciclo que distorsiona continuamente los precios y los comportamientos agregados. En este punto, Soros plantea dos proposiciones clave que guían su análisis. La falibilidad de la cognición humana. Los seres humanos no pueden conocer la realidad tal como es. Siempre interpretan los hechos desde una perspectiva limitada, sesgada, incompleta. El carácter reflexivo de los sistemas sociales. Las acciones basadas en esas interpretaciones afectan la realidad, que a su vez influye en nuevas interpretaciones, en un ciclo sin fin. Este doble principio, la falibilidad y la reflexividad, derriba la noción de mercados autorregulados o equilibrados. Porque si todos los actores están percibiendo mal y actuando sobre esa percepción, el sistema tiende naturalmente a los desequilibrios, a los ciclos de euforia y pánico, a las burbujas y a las crisis. Los mercados no corrigen de forma automática sus errores, sino que suelen amplificarlos antes de que el sistema encuentre un nuevo punto de ajuste. Soros lo explica con claridad a través de su modelo de burbujas. En una situación inicial, los fundamentos económicos pueden justificar cierto optimismo. Los precios suben y con ello aumentan las ganancias, lo que retroalimenta el entusiasmo. Pero este proceso no se detiene en el equilibrio. Al contrario, las percepciones optimistas influyen en la realidad económica misma, atrayendo inversión, crédito, expansión de consumo. Así, el optimismo no solo refleja la realidad, la transforma, hasta que se aleja tanto de los fundamentos que la burbuja estalla y el ciclo se invierte. Este modelo no es lineal ni predecible, y eso es parte de su fuerza, porque no hay una forma objetiva de identificar cuando una percepción está distorsionando la realidad, ni cuando dejará de hacerlo. Esto obliga a los inversores y a los analistas a operar en un entorno de permanente incertidumbre. Soros no pretende eliminar esa incertidumbre, sino trabajar con ella. Su enfoque, por tanto, no es el de quien busca certezas absolutas, sino el de quien cultiva una conciencia afinada a los ciclos de percepción colectiva. En su crítica al pensamiento económico tradicional, Soros señala que los modelos académicos suelen ignorar este componente subjetivo. Se construyen sobre el supuesto de agentes racionales que actúan con información completa. Pero esa idea es, para él, una abstracción peligrosa. Porque el mercado no está poblado de robots matemáticos, sino de seres humanos cargados de emociones, sesgos, miedos y esperanzas. Ignorar eso es ignorar la naturaleza humana y con ella, la dinámica real del mercado. Aquí Soros se alinea con una tradición filosófica crítica del conocimiento, especialmente con Karl Popper, a quien considera su principal influencia intelectual. Popper defendía que todo conocimiento es provisional y falible. Soros toma ese principio y lo aplica al mundo financiero.
No podemos conocer con certeza el futuro del mercado, pero sí podemos identificar señales de que nuestra comprensión se está desviando. Por eso, más que fórmulas o teorías cerradas, Soros promueve una actitud: la vigilancia constante sobre la propia percepción. El inversor exitoso no es quien adivina el futuro, sino quien detecta cuando su percepción, o la del mercado, está generando una distorsión que eventualmente se corregirá. En este sentido, el acto de invertir se convierte en un ejercicio de humildad, sensibilidad y atención estratégica. Pero el impacto de la reflexividad no se limita a las finanzas. Soros amplía su análisis a los sistemas políticos, a los procesos sociales, a la historia. En todos los ámbitos donde los seres humanos actúan con información imperfecta y sobre esa base toman decisiones que afectan el entorno, la reflexividad está presente. Por eso, entender este principio no solo nos hace mejores inversores, nos convierte en observadores más lúcidos de la realidad. Este capítulo revela una verdad fundamental: no hay forma de escapar de la subjetividad en los mercados. Lo único que podemos hacer es entenderla, analizar sus efectos y actuar con la conciencia de que nuestra percepción es solo una entre muchas. Es en ese espacio, entre lo que creemos y lo que ocurre, donde se mueve la alquimia de las finanzas. Una alquimia que no convierte plomo en oro, pero sí transforma expectativas en acciones y acciones en consecuencias reales. Si la realidad de los mercados no es un reflejo puro de los fundamentos económicos, sino una construcción continua entre hechos y percepciones, entonces el fenómeno más característico y peligroso del sistema financiero no puede ser un accidente. Según George Soros, las burbujas especulativas no son anomalías ocasionales, sino el producto natural de un sistema gobernado por la reflexividad. Son manifestaciones extremas del desequilibrio estructural entre expectativas y realidad. La estructura de una burbuja, tal como la concibe Soros, sigue un patrón reconocible aunque no exactamente predecible. El ciclo comienza con una tendencia real positiva en algún sector: tecnología, bienes raíces, materias primas, deuda soberana. Esa tendencia, inicialmente justificada, genera entusiasmo. Los precios suben, lo cual atrae atención, inversión y apalancamiento. Las ganancias iniciales refuerzan la creencia de que la tendencia es sólida y sostenible. Hasta aquí, podía parecer simplemente un mercado eficiente ajustándose a nuevos datos. Pero lo que ocurre después es el punto crucial. La percepción de fortaleza comienza a crear su propia realidad. Al subir los precios, se crea riqueza aparente. Esa riqueza sirve de garantía para más crédito, más inversión y más demanda. De pronto, los fundamentos dejan de ser la causa del alza. Son sus consecuencias. El mercado entra entonces en un estado de retroalimentación positiva. Este proceso tiene una cualidad profundamente humana. Es impulsado por la codicia, por el temor a quedarse fuera, por la narrativa colectiva que justifica lo que ocurre. Se forman consensos que parecen racionales pero que, en el fondo, son construcciones psicológicas. Frases como "esta vez es diferente" o "el mercado lo ha descontado todo" comienzan a circular como mantras. La lógica se pliega a la emoción. Y el mercado entra en lo que Soros denomina fase de divergencia. En este punto, la diferencia entre percepción y realidad ya no es pequeña. Es inmensa. Los precios se han separado tanto de los fundamentos que cualquier pequeño cambio, una mala noticia, un movimiento de política monetaria, una quiebra aislada, puede desencadenar la corrección. Pero, como la subida fue amplificada por la retroalimentación positiva, la caída también lo será. Lo que sigue no es una corrección ordenada, sino una reversión caótica, alimentada ahora por el miedo, el desapalancamiento y el pánico. Soros identifica esta estructura psíquica no solo en ejemplos históricos, como la crisis del petróleo, la burbuja japonesa de los años 80 o la crisis de la deuda latinoamericana, sino como un patrón que se repite una y otra vez, con diferentes protagonistas y distintas intensidades.
Lo importante no es predecir el momento exacto en que la burbuja estallará, algo que considera casi imposible, sino detectar cuando el ciclo ha entrado en una fase de retroalimentación insostenible. Aquí, Soros introduce un elemento fundamental: la observación estratégica de las anomalías. En lugar de buscar consistencia en los datos, busca incoherencias entre la narrativa dominante del mercado y los hechos subyacentes. Si el consenso es demasiado optimista y hay señales de agotamiento en los fundamentales, hay una oportunidad. No porque se tenga una certeza, sino porque se ha detectado una asimetría en la percepción. Esta visión no solo transforma el análisis de los mercados, sino también la práctica de la inversión. El inversor, en el mundo reflexivo, no debe buscar lo correcto, sino lo que puede generar un cambio de percepción colectivo. En este sentido, la inversión se convierte en un juego estratégico. Un acto de interpretación no solo de hechos, sino de interpretaciones ajenas. Es una lectura de la lectura del mercado. Soros lo ejemplifica con su famosa especulación contra la libra esterlina en 1992. No fue una operación impulsada por un modelo matemático, sino por su lectura de que el tipo de cambio sostenido por el Reino Unido dentro del mecanismo europeo de cambio era insostenible desde el punto de vista económico, político y social. Apostó contra el consenso. La percepción dominante decía que el Banco de Inglaterra no permitiría una devaluación. La realidad terminó desmintiendo esa creencia. Y su fondo obtuvo una de las mayores ganancias de la historia. Esta operación no fue única. Fue el resultado de una práctica de observación y acción que combina intuición, análisis y una comprensión muy fina del comportamiento colectivo. Soros insiste en que la racionalidad no debe buscarse en los precios, sino en el proceso mental que lleva a las decisiones de mercado. Allí es donde puede encontrarse una ventaja real. Lo más interesante de este enfoque es que acepta el caos como parte inherente del sistema. No intenta imponer orden donde no lo hay. No cree en la estabilidad como estado natural, ni en la eficiencia como guía confiable. Cree, en cambio, en la atención continua, en la capacidad de adaptarse, en la voluntad de cambiar de posición cuando la narrativa del mercado cambia. Soros no idolatra sus propias ideas. Las examina, las tensiona y las abandona si ya no son útiles. En el fondo, esta es una visión profundamente ética del trabajo del inversor. Porque no lo convierte en un lector de fórmulas, sino en un ser humano que debe convivir con la incertidumbre, con el error, con la posibilidad de equivocarse. Y que, a pesar de ello, elige actuar. Es una visión que exige conciencia, pero también responsabilidad. Saber que cada decisión influye en el sistema y que el sistema responde no solo con precios, sino con consecuencias reales sobre economías, países y personas. Este capítulo no ofrece fórmulas para hacerse rico. Ofrece, en cambio, una forma de estar presente en un mundo complejo. Enseña que el mayor peligro no es el error, sino la ilusión de certeza. Que la habilidad más valiosa no es el conocimiento perfecto, sino la capacidad de detectar cuando el consenso se ha equivocado. Y que, en última instancia, los mercados no son entidades abstractas, sino escenarios donde se juegan, una y otra vez, los sueños, los miedos y las pasiones humanas. A medida que se consolida la idea de que los mercados no operan bajo las reglas de la racionalidad clásica, George Soros introduce un principio clave para sobrevivir y prosperar en ese entorno incierto. Aceptar que el conocimiento humano es inherentemente defectuoso y convertir esa aceptación en una ventaja estratégica. En otras palabras, que el éxito no proviene de tener razón todo el tiempo, sino de entender cómo se equivoca el mercado, cómo nos equivocamos nosotros mismos y cómo usar esa dinámica a nuestro favor. Este enfoque parte de una crítica frontal al paradigma de la certeza. La mayoría de los modelos económicos y financieros parten del supuesto de que los agentes maximizan su utilidad, que los precios incorporan toda la información disponible y que las desviaciones son solo temporales. Pero Soros invierte ese modelo.
En lugar de asumir que los precios revelan información objetiva, parte de la base de que los precios son conjeturas colectivas, a menudo erróneas, que evolucionan con la psicología del mercado. Por tanto, la tarea del inversor no es descifrar la realidad como un hecho estático, sino navegar entre percepciones cambiantes, identificando cuando éstas construyen narrativas artificiales o tendencias que no se sostendrán. Aquí es donde entra en juego su concepto de estrategia del pensamiento imperfecto. Un enfoque que se alimenta de la duda, de la observación crítica y de la flexibilidad mental. Soros sostiene que la clave no está en evitar los errores, porque todos los inversores, incluso los más brillantes, se equivocan, sino en gestionar esos errores inteligentemente. Esto implica reconocer rápidamente cuando una posición ha dejado de tener sentido, cortar pérdidas con agilidad y aprovechar con decisión los momentos en que la percepción colectiva se vuelve insostenible. No hay espacio para el ego ni para el apego a una tesis. Lo único que importa es estar del lado correcto de la asimetría entre expectativa y realidad. Este estilo de pensamiento es profundamente contracultural dentro del mundo financiero, que tiende a premiar las convicciones fuertes, las fórmulas fijas y las narrativas de éxito continuo. Soros, en cambio, cultiva la incertidumbre como una herramienta. Duda metódica, atención plena, revisión constante de hipótesis. En vez de construir un sistema rígido, construye una forma de pensar capaz de adaptarse sin traicionarse. Un elemento clave de esta estrategia es la capacidad de interpretar el comportamiento del mercado como un lenguaje propio, lleno de símbolos, señales y distorsiones. Cuando los precios suben sin fundamentos sólidos, puede haber una burbuja en formación. Cuando los actores más racionales empiezan a comportarse como especuladores, puede haber un momento de euforia terminal. Cuando las buenas noticias ya no provocan subidas, puede estar acercándose el cambio de tendencia. Todo esto no puede ser modelado fácilmente. Debe ser leído, sentido, interpretado. Esta interpretación requiere algo más que análisis técnico o fundamental. Requiere comprensión narrativa, porque los mercados no solo se mueven por datos, sino por historias. La historia de la tecnología que cambiará el mundo, del banco central que salvará la economía, del país emergente que será la próxima potencia. Estas narrativas son construcciones colectivas que elevan los precios hasta que dejan de hacerlo. El pensamiento imperfecto se mueve en ese filo, entre la historia que se cuenta y la realidad que la desmiente. Soros también enfatiza la importancia de la asimetría de riesgo. Él no apuesta a tener razón con frecuencia, sino a tener razón con contundencia. Busca escenarios donde el posible beneficio supera ampliamente la posible pérdida, incluso si la probabilidad de éxito es moderada. En su visión, la gestión del riesgo es más importante que la precisión de las predicciones. La inversión se convierte así en un juego de expectativas y control de exposición, más que en una competencia de exactitud. Este enfoque lo lleva a rechazar la noción de verdad única sobre los mercados. Para él, todas las teorías son aproximaciones temporales, herramientas útiles hasta que dejan de serlo. Por eso, mantenerse fiel a una idea cuando ya no funciona no es coherencia, es obstinación. La verdadera coherencia está en el proceso, en el compromiso con la vigilancia, la revisión y el aprendizaje continuo. En este punto, The Alchemy of Finance adquiere un tono profundamente humano, porque deja de ser un libro sobre finanzas para convertirse en una lección sobre el pensamiento mismo. Nos acuerda que no hay sabiduría sin humildad, ni éxito sostenido sin autoconciencia. Que los mercados son inciertos porque la vida lo es. Y que, en ese contexto, la mayor fortaleza es la capacidad de moverse con inteligencia entre lo que creemos y lo que ocurre. La estrategia del pensamiento imperfecto no es cómoda. Requiere disciplina emocional, paciencia y el coraje de estar solo cuando todos piensen igual. Pero también ofrece una libertad única. La de no necesitar tener razón siempre, sino solo lo suficiente y en el momento adecuado.
En este capítulo, Soros se revela como mucho más que un inversor exitoso. Es un pensador en acción, un filósofo del riesgo, un observador de la fragilidad del conocimiento humano. Y su lección más profunda no es cómo ganar dinero, sino cómo convivir con el error, usarlo como brújula y seguir avanzando sin perder el juicio. Al llegar a este punto, la lectura de The Alchemy of Finance ha trascendido el ámbito de la inversión convencional. George Soros, más que enseñarnos cómo navegar los mercados, nos invita a cuestionar los cimientos mismos de cómo entendemos la economía, la sociedad y el papel de las instituciones. En este capítulo, su análisis se expande más allá de los precios y las tendencias. Los mercados financieros se convierten en una manifestación compleja del mundo político, ético y humano. La teoría de la reflexividad, que ya hemos comprendido como el corazón de su pensamiento económico, también opera en el terreno de la política económica. Las decisiones de gobiernos, bancos centrales y organismos internacionales no se toman en un vacío, sino en un contexto modelado por expectativas, creencias y presiones del propio mercado. Así como los inversores interpretan los movimientos de los gobiernos también reaccionan a las expectativas del mercado, generando círculos de influencia mutua que pueden desestabilizar todo el sistema. Este bucle entre política y finanzas se volvió evidente en múltiples crisis que Soros analiza con precisión, como la de la deuda latinoamericana en los años 80 o la crisis de la libra esterlina en 1992. En ambos casos, las decisiones políticas fueron tomadas o forzadas por el comportamiento de los mercados. Pero Soros subraya algo más. Estos movimientos no son solo económicos, son ideológicos. Revelan la tensión permanente entre los dogmas del mercado libre y la necesidad real de intervención estatal. Aquí Soros introduce una crítica muy relevante al fundamentalismo del mercado, esa creencia casi religiosa de que los mercados, si se dejan actuar sin restricciones, asignarán eficientemente los recursos, corregirán los errores y crearán prosperidad para todos. Para él, esta fe ciega es una distorsión peligrosa, porque ignora los límites del conocimiento humano, minimiza las asimetrías de poder y olvida que los mercados están formados por personas falibles, no por algoritmos perfectos. En su lugar, Soros propone una visión más matizada. Los mercados son herramientas útiles, pero no infalibles. Necesitan marcos regulatorios, límites éticos y, sobre todo, una vigilancia consciente de su impacto en la sociedad. No basta con que el mercado funcione. Hay que preguntarse para quién funciona, a qué costo y con qué consecuencias. La economía no puede desligarse de la política, ni esta de la moral. Este enfoque lo lleva a abordar uno de los temas más espinosos de las últimas décadas: la desigualdad creciente en las sociedades capitalistas avanzadas. Soros observa que el mercado, por su misma lógica, tiende a concentrar riqueza y poder en manos de quienes ya están en ventaja. Esta acumulación, si no es contrarrestada por mecanismos redistributivos, no solo genera tensión social, sino que debilita la legitimidad del sistema mismo. La economía deja de ser vista como un juego con reglas para todos y se percibe como un terreno inclinado donde solo unos pocos ganan. Frente a este panorama, Soros no aboga por un regreso al estatismo ni por un rechazo total del capitalismo. Propone, en cambio, una forma de pensar donde el mercado sea visto como un sistema imperfecto al servicio de fines humanos, no como un fin en sí mismo. Y para que eso ocurra, hace falta una conciencia activa por parte de quienes participan en él. Inversores, reguladores, ciudadanos, intelectuales. Aquí emerge con claridad una de las dimensiones menos exploradas del autor: su sentido de la responsabilidad cívica. No es casual que gran parte de su fortuna la haya destinado a fundaciones dedicadas a la educación, la transparencia, la democracia y los derechos humanos. Para Soros, no hay contradicción entre obtener ganancias y servir a la sociedad, siempre que la ganancia no se convierta en el único criterio de valor. Este pensamiento se refleja incluso en su práctica inversora.
A lo largo del libro, es evidente que Soros no opera con la lógica del especulador frío, sino con una conciencia aguda del impacto de sus decisiones. Aunque no se exime de los afectos de sortividad, como en el caso del ataque a la libra, los analiza con seriedad y se muestra dispuesto a discutir sus implicancias éticas. Además, este enfoque se traslada a la esfera de las finanzas internacionales. Soros alerta sobre los peligros de un sistema financiero global desregulado, donde los flujos de capital pueden destruir economías frágiles en cuestión de días, sin que exista una autoridad global capaz de intervenir eficazmente. La libertad de movimiento del capital, cuando no está acompañada por responsabilidad institucional, puede volverse una amenaza para la estabilidad de países enteros. Por eso, aboga por una arquitectura financiera global más consciente, más cooperativa, más transparente. No para impedir la inversión, sino para evitar el caos. Para él, la tarea urgente no es más libertad sin restricciones, sino más equilibrio entre libertad y responsabilidad. Entre innovación y regulación. Entre interés privado y bien común. Este capítulo nos sitúa ante una visión más amplia del papel de las finanzas. Nos acuerda que los mercados no son máquinas autónomas, sino entornos humanos donde se cruzan intereses, percepciones y consecuencias. Y que quienes tienen poder en ellos, por su conocimiento, su capital o su influencia, también tienen una responsabilidad proporcional. El mensaje final de este tramo es claro. Comprender la alquimia de las finanzas no significa solo dominar la teoría de la reflexividad o anticipar las burbujas. Significa también reconocer que el valor último de la economía está en su capacidad de servir a la vida humana. Y que si olvidamos esa dimensión, el sistema que construimos terminará erosionando las mismas bases que lo sostienen. Al llegar al final de The Alchemy of Finance, queda claro que George Soros no pretende ofrecer simplemente una metodología de inversión ni un conjunto de reglas para triunfar en los mercados. Lo que ha construido, a lo largo de páginas densas y lúcidas, es una nueva forma de pensar. Una forma que desafía las certezas académicas, que reconoce el caos como parte del orden y que ubica al ser humano, con sus límites, intuiciones y contradicciones, en el centro del sistema financiero. La alquimia a la que alude el título no es una metáfora accidental. En la visión de Soros, los mercados no son laboratorios de lógica pura, sino espacios donde las creencias, las narrativas y las emociones se mezclan con los datos económicos, generando reacciones impredecibles. No es un proceso científico tradicional, sino una interacción compleja entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que sucede. Un proceso en el cual los observadores no son neutrales. Están involucrados, son parte del fenómeno que tratan de comprender. En esta comprensión más amplia, la teoría de la reflexividad actúa como una herramienta para navegar un mundo imperfecto. No promete certezas, pero ofrece una brújula para orientarse entre las distorsiones. Enseña que lo más importante no es tener razón, sino saber cuando el mercado se ha alejado demasiado de la realidad, y más aún, cuando esa divergencia se está convirtiendo en una fuerza con vida propia. Soros, sin embargo, no se detiene en lo técnico. A lo largo del libro, insiste una y otra vez en la dimensión moral de las finanzas. No por corrección política, sino por convicción profunda. Porque ha visto cómo los mercados pueden generar riqueza y bienestar, pero también destrucción y desigualdad. Ha vivido las consecuencias de los flujos de capital que entran y salen de países con velocidad descontrolada. Y ha comprendido que, sin una conciencia de los límites, el propio sistema puede volverse insostenible. Por eso, su mensaje final no es solo para inversores o economistas. Es para cualquier persona que participe, directa o indirectamente, en este mundo interconectado donde los mercados influyen en casi todos los aspectos de la vida. Nos llama a abandonar la ingenuidad del determinismo, la arrogancia de las teorías perfectas y la comodidad de las reglas fijas. Nos invita, en cambio, a cultivar un pensamiento crítico, flexible y profundamente consciente de la incertidumbre.
Esa conciencia no debe llevarnos al parálisis ni al cinismo. Todo lo contrario. Para Soros, la verdadera responsabilidad consiste en actuar dentro del sistema sabiendo que nuestros actos modelan el entorno, que cada inversión, cada regulación, cada discurso contribuye a formar la narrativa colectiva y que, por tanto, tenemos una responsabilidad que trasciende el cálculo individual, la de contribuir a que el sistema financiero no se desentienda del mundo real que afecta. En este punto, The Alchemy of Finance se convierte en una obra notablemente distinta de otros libros sobre economía. Es a la vez un ensayo filosófico, una confesión personal, una bitácora intelectual y una crítica del poder financiero. Su autor se presenta con honestidad. Reconoce sus errores, comparte sus dudas, cuestiona sus propios éxitos. Y en ese acto de transparencia, deja una enseñanza que va mucho más allá del dinero. La enseñanza es esta. Vivimos en un mundo radicalmente incierto, donde el conocimiento es limitado y el cambio es constante. En ese mundo, los mercados son como espejos deformantes que reflejan y alteran la realidad al mismo tiempo. Para navegarlo, no basta con fórmulas ni con algoritmos. Hace falta una inteligencia que combine análisis y humildad, intuición y método, ambición y ética. Quizá por eso, lo que queda tras la última página no es una receta, sino una actitud. Una disposición a mirar los mercados y la vida con ojos más amplios. A aceptar que no hay control total, pero sí dirección posible. A entender que, aún en medio del ruido, es posible actuar con conciencia, con estrategia y con sentido. Así, The Alchemy of Finance no solo nos cambia la forma de mirar la economía, nos invita, sobre todo, a pensar más hondo, a observar más fino y a decidir con mayor responsabilidad. Porque en la alquimia de los mercados, como en la de la vida, no se trata solo de convertir el plomo en oro, sino de transformar el pensamiento en sabiduría. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.